Este 7 y 8 de marzo tendremos la oportunidad de conocernos en Maligna, una convención de terror que se llevará a cabo en Guadalajara. Adquiere tus boletos en maligna.com. Habrá invitados increíbles, no faltes. Nos vemos por allá este fin de semana. Ya hemos explorado distintos casos de barcos que mágicamente, luego de desaparecidos, se hacen presentes en otro lado distinto o incluso algunos han aparecido en una época distinta, como si viajasen en el tiempo. Ahora prepárate para enterarte de uno más, uno que cruzó el Atlántico y misteriosamente apareció en el Triángulo de las Bermudas. Algo muy poco probable sucedió hace apenas unos días, algo que, según las palabras de John Tayton, el jefe de salvavidas de la localidad de Ballycotton, en Irlanda, era un caso en 1,000,000. Pasa y resulta que un buque de 90 metros de longitud llamado Alta, el cual tuvo numerosos propietarios y nombres, misteriosamente se perdió, aunque algunos navegantes aseguraron haberlo visto sin rumbo, totalmente a la deriva. Pero el misterio empezaría a intrigar a todos cuando, según los reportes, la saga que lo llevaría a la deriva habría comenzado en septiembre de 2018, cuando aún el barco se mantenía tripulado y navegando en las costas de Irlanda. Sin embargo, y aún con la experiencia de todos los tripulantes, problemas aún sin identificar se hicieron presentes, provocando así un misterioso corte de energía, y el Alta entonces se habría quedado a la deriva durante 20 días, hasta que luego fue encontrado nada más y nada menos que en la zona del Triángulo de las Bermudas. Así, la tripulación fue rescatada, teniendo como saldo un barco dañado y a sus tripulantes confundidos. Entonces, luego de rescatar a la tripulación, el barco fue abandonado, teniendo casi por seguro que se hundiría dados todos los daños provocados aún al día de hoy por causas desconocidas. Y es que luego del corte de luz, los tripulantes aseguran que una tormenta comenzó a azotar el barco, y cuando ésta se calmó, comenzaron a escuchar golpes, como si alguien golpeara la cubierta, las puertas, como si alguien quisiese entrar. Luego de eso se calmó todo por completo y ellos aseguraban que solamente había sido aquella noche suficiente para trasladarse toda esa distancia, mientras que la realidad es que habían pasado ya 20 días. Un año después, luego de que la tripulación fuese interrogada sin obtener más que confusiones, en septiembre de 2019, un buque de patrulla de hielo divisó el barco fantasma en medio del Atlántico. Pero lo que los investigadores no tienen bien claro aún es cómo el Alta, un gran buque, se mantuvo a la deriva durante 18 meses y además completamente salvo a pesar de todos los daños que este tenía, pero al llegar al barco, las autoridades confirmaron que no encontraron ninguna filtración de ningún tipo de contaminación hacia las aguas. Es decir, a pesar de todo el daño que el barco tenía, la realidad es que este permanecía intacto, como si los meses no hubiesen hecho daño, o algo más extraño aún, como si el tiempo no hubiera pasado. Así, el barco apareció de pronto en medio del Atlántico. Y siendo de por sí ya un misterio, aún quedan más interrogantes. La primera sería, ¿quién es su dueño? La segunda, ¿cuál era la carga a bordo en el momento en el que fue abandonado? Pero la tercera y más importante, ¿cómo es que el barco pareciera que se trasladó desde Irlanda hasta el Triángulo de las Bermudas luego de un corte de energía sin explicación? ¿Cómo es posible que con daños considerables como para hundirlo, este haya aparecido navegando a la deriva como mágicamente? No lo sabemos, pero el barco finalmente hoy día sigue a la deriva, como un misterio más de los 7 mares, uno que también pasará a la lista de los misterios relacionados con el ya enigmático y mítico Triángulo de las Bermudas. ¿Qué sucedería si en realidad se pierden en el tiempo todos estos barcos y van saltando de una época a otra? Por favor, dime qué piensas. Es importante. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.